Queridos matrimonios, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de este encuentro matrimonial. Como les referí en la primera ocasión, se trata de una oportunidad de reencuentro entre los dos, de ir a los orígenes de aquello que les hizo tomar una de las decisiones más importantes de su propia vida, y que cuando lo hicieron pensando en algo legítimo para los dos, que es la felicidad mutua. Si algún matrimonio está viendo este episodio por primera vez, sea en vivo o sea como le sucede a muchas personas que entran a YouTube, en este caso después de que este video se queda cargado, les recuerdo que siempre es mejor ver primero la primera parte, porque la primera parte, lo cual no voy a repetir, la primera parte pone los fundamentos de lo que es el método Gottman. Estos fundamentos que no son los únicos, pero sí los menciono, que es matrimonios emocionalmente inteligentes, que es el principio, el pilar de una amistad en la pareja, y el tercero, que son los intentos de desagravio, y que los damos por supuesto. Si algún matrimonio está viendo este video en vivo, lo mejor será que lo vean la primera parte, y que después, a la luz de eso, puedan continuar con esta segunda. Y si es de una de esas personas que entran a YouTube y encuentran videos materiales, como será en el futuro que puedan ir a la primera parte. La primera parte está en la descripción de este video, justamente debajo en las anotaciones está el enlace directo. En esta ocasión vamos a ir directamente a los 4 principios restantes, 7 principios para un matrimonio, para una pareja feliz, que no están basados en la opinión, en algo más o menos verosímil a partir de una reflexión. No, están basados, como lo dejamos claro desde la primera sesión, en el método Gottman, que parte de un estudio empírico a lo largo de muchos años y con muchas parejas. Este método, en el que he tratado de irme certificando, es lo que hoy les quiero exponer y lo que les quiero presentar. Les vuelvo a insistir, les invito a que tomen estos principios como luces que pueden ayudarles, inspirarles, modificar el camino, posibilitar un examen de conciencia para algo que en definitiva es lo que todos ustedes como matrimonios buscan, que es la propia felicidad. Solamente voy a recordar, porque lo voy a estar mencionando, uno de los puntos que vimos también en la sesión anterior fue los 4 jinetes. Es importante no olvidarse de eso, porque los 4 jinetes están presentes de manera casi podríamos decir como omnipresente en los 7 principios. Hemos visto 3. El número 1 fueron los mapas de amor, el número 2 fue cultivar cariño y admiración, y el número 3 ha sido el acercarse el uno al otro. Vamos a ver hoy los siguientes 4 principios, pero en todos está de manera transversal los 4 jinetes, que son esos obstáculos para la felicidad. No son los únicos, pero sí son de los principales, y que les recuerdo son los 4 jinetes: la crítica, número 2 el desdén, número 3 la actitud defensiva, y la número 4 la actitud evasiva. Ya los hemos explicado en la sesión anterior, aquí los damos por recordados, ojalá que los recuerden ustedes, y vamos a ir entonces al 4.º principio. Dijimos, primer principio, los mapas de amor. Ese fue el test que les envié, hubo muchísimas parejas que lo han pedido. El segundo es el de cultivar cariño y admiración, y el tercero el del acercarse el uno al otro. Vamos a ver hoy 4 principios restantes y algunos excursos entre los principios. El 4.º principio es el deja que tu pareja te influya. Hay esposos que consideran a sus esposas verdaderas compañeras en la hora de la toma de decisiones. Y eso significa que respetan y que toman en cuenta sus opiniones y sus sentimientos.
Hay un estudio específicamente sobre este punto de 130 parejas del Dr. Gottman que comprobaron que los hombres que permiten que sus esposas les influyan en la toma de decisiones tienen menos probabilidad de que su matrimonio derive en un divorcio, mientras que un 81% de probabilidad hay en probabilidad de divorcio, en aquellos esposos que no permiten que sus esposas les influyan. El objetivo de este principio, que es el cuarto, no es insultar a los esposos diciéndoles ustedes no permiten que sus esposas los influyan, naturalmente que no. Los datos, es que de hecho los datos indican que la mayoría de las mujeres permiten que sus esposos les influyan, se comportan dejando que a menudo los hombres tomen decisiones que les afectan a ellas, pero la realidad es que no siempre los esposos les devuelven el favor. Había un eslogan, casi podríamos decir, de los matrimonios de antaño, que era lo que tú digas, cariño. La realidad es que no se trata aquí de ceder todo el poder en las decisiones. El estudio simplemente revela que los matrimonios más felices y estables a largo plazo son aquellos en los que el esposo trata a la esposa con respeto y está dispuesto a compartir con ella la toma de las decisiones. Se observó, por ejemplo, lo que pasaba con los recién casados cuando discutían y encontraron una significativa diferencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando en concreto del estudio aplicado a recién casados, en este cuarto principio, que es dejar que tu esposa te influya. Encontraron que ellas, las mujeres, expresaban más enfado y otras emociones negativas cuando el esposo tomaba una decisión sin consultarles, pero al mismo tiempo intentaban mitigarlas. Mientras que el 65% de los esposos reaccionaban aumentando la negatividad y cabalgando en alguno de los 4 jinetes. Los repetimos: crítica, desdén, actitud defensiva o actitud evasiva. En otras palabras, el uso de los 4 jinetes es signo de que un hombre se está resistiendo a la influencia de su propia esposa. En lugar de reconocer los sentimientos de su esposa, utiliza los 4 jinetes para eclipsarla. Y en este sentido se puede deducir del estudio que son los hombres los que ponen en peligro el matrimonio al hacerlo. A veces se dan, por ejemplo, señales de resistencia. Por ejemplo, cuando se apela a convicciones religiosas. La realidad es que no hay religión alguna, y en el cristianismo todavía menos, en el que se minusvalore o se acepte la violencia contra la mujer. La influencia del cónyuge no va a significar nunca expresar sentimientos negativos contra el cónyuge. Es más, esto invita justamente a pensar en lo que los hombres pueden o podemos, especialmente en este caso las mujeres, pueden aprender en este caso los esposos pueden aprender de sus esposas. Cuando un hombre acepta la influencia de su mujer, su actitud mejora la relación de amistad, que, como dijimos al inicio, es uno de los principios del método Gottman. Las mujeres son, de hecho, emocionalmente más inteligentes. Pensemos, esto tiene una explicación. Los hombres generalmente jugamos, cuando somos niños, a perseguirnos. La prioridad es el juego en sí mismo y no la relación que genera el juego o los sentimientos que se derivan del juego. Las niñas, en sus juegos, cuando son pequeñas, priorizan sus emociones y sus sentimientos. Los sentimientos llegan a ser primordiales. Tan es así que cuando una niña en un juego dice ya no soy tu amiga, frena el juego en seco y el juego no se reanuda hasta
que esa amistad queda reanudada. Los juegos de niñas en este sentido ofrecen una mejor preparación para el matrimonio y la vida familiar, pues se centra en las relaciones, y las niñas en este sentido pues han recibido una educación emocional que los niños no tenemos. Según un estudio, el 35% de las mejores amistades que niños y niñas tienen en educación preescolar se desarrolla con niños o con niñas indistintamente, mientras que a la edad de 7 años esto baja a un 0%. Eleanor Maccoby de la Universidad de Stanford descubrió que a temprana edad, año y medio, los niños que juegan solo aceptan la influencia de otros niños, mientras que las niñas aceptan la influencia indistinta de niños o de niñas. Pero a la edad de 5 años a 7 años, las niñas se hartan y comienzan a dejar de aceptar la influencia de niños para solamente relacionarse con niños. De esta edad en adelante, niños y niñas avanzarán por un camino completamente diferente el uno del otro y volverán a reencontrarse hasta la pubertad. Es verdad, cada vez hay esposos emocionalmente más inteligentes que aprenden a relacionarse emotivamente con sus esposas, y esto supone, en síntesis, que han elegido el nosotros antes que el yo. Ustedes saben, se los conté la vez pasada, que estoy, para no salirme del tema, porque me vienen muchas ideas cuando voy diciendo, sigo un esquema que es lo que tengo aquí enfrente mío, por lo cual a veces mi contacto visual está con el esquema, para no salirme del tema y recordar en dónde voy, de manera que nos centremos y ocupemos la cantidad de tiempo que es estrictamente necesaria. También les recuerdo, se los dije la vez pasada, que sería mejor si esta sesión la están teniendo con una copa, una cerveza, un refresco o incluso con una cena, porque no es una clase, no es una conferencia, es una charla que tiene que ver con ustedes mismos, en el cual cada uno va sacando no solamente lo que más le interesa o lo que más le conviene, va sacando lo que más necesita para mejorar lo que de él o de ella depende para aportar a la felicidad mutua en el matrimonio. Y volvemos al tema. Hay investigaciones que demuestran que hay papás que sí saben aceptar la influencia de sus esposos, y esto les ayuda a ser padres notables. Es decir, hay una consecuencia negativa en dejar que la esposa te influya. Aprenden a ser padres que conocen el mundo de sus hijos y enseñan a sus hijos a respetar sus propios sentimientos y en consecuencia también a respetarse a ellos mismos. Al estar conectados con sus esposas, acuden las esposas a ellos no solamente cuando hay un problema, sino también cuando están contentas. Naturalmente también hay otra clase de esposos, que son aquellos que ante la pérdida de poder se sienten indignados o víctimas. No aceptarán la influencia de sus esposas porque tienen miedo a perder más poder. Pero siendo honestos, y aunque este principio no aplica solo para los esposos, sí tiene mucho más que ver con ellos, por el hecho de que la mayoría de las ocasiones son las esposas las que ya viven esto. La realidad, esposos, es que esto no va a cambiar. El concepto de compartir el poder matrimonial es ciertamente un concepto reciente, y hoy en día más del 60% de las mujeres casadas trabajan. Y esto lleva a que el hombre ya no sea el único encargado de proveer y de ganar el sustento. Y esto en sí mismo supone que el trabajo de la mujer ofrezca al hogar una fuente de ingresos y poder económico, y además también de autoestima. Buen número de los conflictos hoy en día se refieren justamente a este cambio de papeles. A algunos hombres les resulta difícil aceptar el cambio, pero esto, la realidad es que no tiene vuelta atrás.
Para muchas mujeres la tapa abierta del retrete en la propia casa es un símbolo de poder masculino. El hombre, tú, podrías ganar muchos puntos con algo tan sencillo como simplemente bajar la tapa. Aceptar la influencia de la mujer es una actitud, pero también es una habilidad. Y esto significa trabajar en los 3 primeros principios que ya vimos. Los mapas de amor, hicimos el test y ahí mismo el test, para muchos que me escribieron preguntándome, el mismo test te da la evidencia de cómo andan y por tanto qué más necesitas hacer. Número 2, cultivar la actitud de cariño y admiración. Y número 3, acercarse el uno al otro. Fueron los 3 principios que vimos anteriormente. Si a pesar de los esfuerzos de uno o del otro se ve incapaz de ir adelante, es señal de que existen problemas ocultos e irresolubles. Y aquí vamos a hacer un gran excurso, que es un gran apartado, que son las 2 clases de conflicto matrimonial. Un matrimonio es la unión de 2 individuos con sus propias opiniones, personalidades y valores. Eso es un matrimonio. Los 2 tienen personalidades diferentes, opiniones diferentes y muchas veces también valores distintos. Y esto mismo, estas personalidades, valores y opiniones, dan pie a conflictos que pueden ser clasificados en 2 grandes categorías. Los conflictos que se pueden resolver, los conflictos solubles, y los conflictos que no se pueden resolver, que son los conflictos insolubles. Vamos a ir a los primeros, los problemas insolubles. La mayoría de los problemas, un 69% según los estudios del método Gottman, se inscribe en esta categoría. Pueden pasar años y siguen discutiendo como si hubieran pasado unos minutos. Cambia la manera de peinarse, el look, el peso, el orden de la casa, pero los conflictos siguen siendo exactamente los mismos. Hay problemas insolubles típicos, por ejemplo, el tener un hijo, el sexo, la educación religiosa de los hijos, el trato con la familia de origen, el concepto de orden en la casa. Hay matrimonios que siguen felizmente casados porque encontraron una forma de tratar problemas insolubles, o en otras palabras, los problemas insolubles no equivalen necesariamente a un divorcio. Mantener el problema en un lugar y contemplarlo con sentido del humor es algo que sí puede hacer la diferencia entre ambos. Estas parejas que son capaces de ir adelante, incluso felizmente, con problemas, conflictos insolubles, entienden intuitivamente qué problemas forman parte de la relación. Es verdad, a veces puede haber estancamiento. ¿Cuáles son algunos signos de ese estancamiento? Por ejemplo, número 1, el conflicto te hace sentirte rechazado. Número 2, se habla mucho del conflicto, pero no se avanza. Número 3, uno u otro se atrinchera en su postura y no están dispuestos a ceder en nada. Número 4, cuando discuten acaban frustrados y heridos. Número 5, hay falta de buen humor al hablar del conflicto. 6, se han vuelto inamovibles, lo que les hace muchas veces también insultarse. Los insultos, 7, les hacen atrincherarse y extreman sus puntos de vista y finalmente terminan por distanciarse. La clave para salir de una parálisis de este tipo es descubrir, y aquí viene otro de los pilares del método Gottman, es descubrir, y enfatizo, los sueños que uno y otro tengan en la vida. Sueños, vamos a entender lo que es, porque estamos hablando de un método científico. Por algo el método Gottman ha sido denominado también la ciencia del amor. Los sueños y especialmente los sueños no realizados están a la base de muchos conflictos paralizados.
Los sueños llegan a simbolizar una profunda diferencia entre los cónyuges. Entonces, vamos a dejar aquí el punto de los sueños, pero más adelante va a volver a salir. Estamos hablando entonces, hablamos de los problemas insolubles. Ahora vamos con los problemas solubles. Problemas insolubles y solubles van a salir en los siguientes principios. Por eso este es un excursus que interrumpe el principio cuarto antes de pasar al quinto. El que un problema tenga una solución no significa que se solucione. Cuando un problema provoca una tensión excesiva, es porque la pareja ha aprendido técnicas efectivas para solucionarlo. La mayoría de esas estrategias consisten en validar la perspectiva del propio compañero. El problema es que esto no resulta fácil para muchas parejas y menos cuando la pareja está enojada. Hay un enfoque alternativo que consiste en plantear las discusiones con suavidad y no con violencia, un uso efectivo de los intentos de desagravio, lo hemos visto ya en la primera parte, en la introducción. Un tercer enfoque es monitorizar la propia fisiología, cómo nos sentimos en el cuerpo. Un cuarto es llegar a un compromiso y un quinto es ser más tolerantes con las imperfecciones del otro. ¿Cuál es la diferencia entre un planteamiento y el otro? Una forma de identificar los problemas solubles es que parecen menos dolorosos y en consecuencia menos intensos. Al discutir sobre un problema soluble, nos concentramos solo en ese dilema, en una situación particular. Ejemplo, ¿cuántas parejas no llegan a discutir por la velocidad del coche? Para ambos puede ser un problema, e incluso un problema que no se llega a resolver. Pero el desacuerdo puntual sobre ir a más velocidad o el querer o la necesidad de que le baje a esa velocidad cualquiera de los dos, el desacuerdo simboliza un conflicto más profundo que pueden estar discutiendo. En el fondo no es la discusión sobre la velocidad, sino la discusión es sobre la confianza, sobre la seguridad y en definitiva también sobre el egoísmo. Si quieren evitar las discusiones sobre la velocidad, tendrán que comprender el profundo significado que esta disputa tiene en el uno y en el otro. Tal vez para él subir la velocidad y que la otra persona no le reclame supone que confía en él, mientras que para la otra persona puede suponer egoísmo. Hay otro ejemplo, también las tareas del hogar. Un problema será soluble porque discuten solo cuando llegan del trabajo. Hay parejas que discuten porque llegan con mucho estrés y nada más discuten en ese momento, no afecta todas las demás áreas de su vida. ¿Cuál es una clave para resolver estos conflictos? Primero, esto es algo que hay que recordar, es imposible aceptar el consejo de alguien que nosotros no sentimos que nos comprende. La regla básica es hacerle sentir que somos comprendidos, hacerle sentir al otro comprendido. Si alguno de los dos, en lugar de sentirse comprendido, se siente juzgado o rechazado, no van a aprender y no van a enfrentar el problema. La diferencia entre decir conduces mal, quieres reducir la velocidad antes de que nos volquemos, a decir ya sé que te gusta conducir deprisa, pero me pone muy nervioso que rebases el límite de la velocidad, podrías aminorar un poco, es evidente. Las personas solo pueden cambiar si se sienten aceptadas como son. Y otra lección finalmente es que en todas las discusiones, y esto se nos debería grabar, se les debería grabar a cada uno, en todas las discusiones, ninguno de los dos lleva totalmente toda la razón.
Dicho esto, que es el tema de los conflictos solubles e insolubles, que ha sido un gran excursus, pasamos al quinto principio. Y el quinto principio es: resuelve los problemas solubles. La técnica popular de la resolución de conflictos suele consistir en decirle al otro: ponte en el lugar de tu pareja, y mientras lo escuchas con atención lo que dice, después le vas a comunicar de forma empática que has comprendido el dilema de lo que te acaba de decir. Para muchas parejas esto es simplemente imposible. Primero porque muchas veces también este método que se sigue en muchas terapias es muy difícil por una razón. Cuando una persona está enojada y además tengo que guardar silencio para escuchar a la otra, que me va a decir lo que ella cree en un momento en que yo estoy enojado y donde está subrayando lo que me produce enojo, resulta muy complicado de realizar. Otras parejas, sin embargo, no siguen este método, y sin embargo este método del escuchar de forma empática y repetir después diciendo que se le comprende, no siguen ese método utilizado por muchos terapeutas familiares, difícil y poco realista, como lo hemos mencionado por las razones aducidas. Sin embargo, sin seguir ese método, son parejas felices, resuelven sus conflictos y están estables. Al estudiar el comportamiento de esas parejas, se ha descubierto un nuevo modelo para resolver conflictos y consta de 5 pasos de conflictos solubles, que son los que estamos mencionando. Primer paso: suavizar el planteamiento. Primer paso: suavizar el planteamiento. Un planteamiento violento suele invocar la presencia de los 4 jinetes, que a su vez provoca que alguien se sienta abrumado y lleve a la distancia emocional y a la soledad. Un planteamiento suave no tiene por qué ser diplomático, simplemente un planteamiento suave no tiene que llevar crítica o desdén. Suavizar el inicio de una discusión es crucial, y es crucial porque las discusiones terminan casi siempre con el mismo tono con el que empezaron. Si comenzamos de forma agresiva, se va a terminar con la misma tensión o incluso más que con la que se inició. Mientras que si se inicia con suavidad, quejándose tal vez, pero sin criticar y atacar, lo más probable es que la discusión sea productiva. Por tanto, si te quejas, quéjate sin echar la culpa. Ese no es un enfoque productivo. Puedes emplear, por ejemplo, frases que empiecen con un yo en lugar de tú. Las frases en primera persona son un elemento fundamental de la psicología interpersonal. El psicólogo Jaime Guinot advirtió que las frases en primera persona suelen ser menos críticas y provocan menos actitudes defensivas por parte de la persona que nos está escuchando. Piensa, por ejemplo, si dices: qué diferente es escuchar quiero que ahorremos, está en primera persona, porque es yo quiero que ahorremos, en lugar de decir eres muy descuidado con el uso del dinero. Qué diferente es decir me siento abandonado a decir no te importo nada. Las frases en primera persona son más suaves. Si te centras en lo que sientes en lugar de la acusación, la discusión va a ser más productiva. Después, describe lo que estás pasando sin evaluar y sin juzgar. Simplemente expresa lo que estás sintiendo. Me siento de esta manera. Eso evitará que tu pareja se sienta atacada y en consecuencia se ponga a la defensiva. Siguiente, exprésate con claridad. No esperes que tu pareja te entienda leyéndote el pensamiento. Es lo típico que pasa cuando te dicen ¿qué tienes? Y te dicen y respondes nada. Si alguien te dice que no tienes nada, lo que la otra persona entiende es que no tienes nada. Pero si tú te enojas porque dijiste nada y sientes que no fuiste entendido o entendida, pues la culpa no es de la otra persona que comprendió lo que le dijiste, nada, sino que más bien es cuestión tuya de que no explicaste, no expresaste
con claridad lo que de verdad sentías. Siguiente, sé amable. Utiliza las frases de cordialidad, por ejemplo, la frase por favor. Siguiente, sé agradecido. Hazle saber que aprecias lo que ha hecho por ti, incluso si tiene un grado de dificultad. Y finalmente, no te guardes nada. No esperes demasiado en sacar a relucir un tema, porque si no aquí sucede lo que sucede con una gotera cuando ponemos como solución una cubeta. Tarde o temprano la cubeta se va a llenar. Segundo general de este apartado. Aprende a ofrecer y recibir intentos de desagravio. Ya explicamos qué son los intentos de desagravio en la primera sesión, pero una cosa es entenderlos y otra cosa es aprender a distinguirlos, me los están diciendo, y otra cosa es aprender también a aceptarlos. Cuando aprendemos a conducir un coche, una cosa elemental que aprendemos al inicio es aprender a frenar. Saber frenar en el matrimonio también es muy importante. Y el freno del matrimonio, sobre todo cuando hay un conflicto y una discusión derivada de un conflicto, el freno son los intentos de desagravio. El factor clave para la efectividad de un intento de desagravio es el estado de la relación. Hay que prestar atención a en qué momento mi cónyuge me está expresando un freno y aprender a reconocerlo cuando lo está ofreciendo. Una de las razones por las que a veces no se perciben los intentos de desagravio es porque esos intentos de desagravio no vienen envueltos de un tono dulce o positivo. Entonces no deberíamos esperar a que el intento de desagravio venga envuelto en un tono dulce o en un tono positivo. Muchas veces va a estar con que diga la otra persona, nos estamos saliendo del tema o vamos a dejar esto para después. Esos son intentos claros de desagravio, a pesar de tener incluso un tono percibido como negativo. Es verdad, aquí hay que llegar a identificar cuáles son para los dos intentos de desagravio mutuo, que pueden parecer que son hipócritas o pocos naturales. Y esto es así porque no son usados de modo habitual en su hablar, pero que son incorporados a su léxico y a su modo de trato. Y esto no significa entonces, porque no sean naturales, pero que los puedas incorporar, que debas rechazarlos. Sería como aprender un modo más efectivo de agarrar una raqueta de tenis. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a hablar de una raqueta de ping pong, que yo aprendí a usar la raqueta pues de una manera diferente a como se suele utilizar la raqueta del ping pong, que se agarra del mango y aquí está la parte de la madera y se le suele pegar así, así. Yo aprendí a usar la raqueta del ping pong, tal vez no es la mejor manera, pero la aprendí a usar con el mango hacia abajo, de tal manera que yo la utilizo así, en lugar del mango para arriba, el mango para abajo. Seguramente que puedo aprender a utilizarla de otra manera, y eso significa simplemente que voy a aprender un método diferente que me va a ayudar. La formalidad de una frase asegura que están utilizando palabras que resultan con el mismo contenido para los dos al momento de querer frenar. O en otras palabras, los dos en el matrimonio deberían entender que esa palabra o esa frase indica un freno para los dos, de manera que cuando la dicen, los dos son capaces de entender que aquí hay un intento de desagravio. Esas frases son como megáfonos, ayudan a prestar más atención a los intentos de desagravio. Siguiente, tranquilizarse uno mismo y a la pareja. Ese es el tercero. En otras palabras, es encontrar elementos de distensión. A un hombre por naturaleza le resulta más difícil calmarse fisiológicamente después de una discusión. Las discusiones provocan reacciones opuestas. Pueden provocar sensación de sentirnos abrumados, lo hemos explicado en la primera parte, indignados o de víctima, y el cuerpo se perturba. El corazón late más fuerte, se comienza a sudar, las manos, el pecho, la espalda
el rostro. Entonces, primero, si me siento que estoy así, eso es algo que me dice no es el momento para la discusión. Cuarto, el compromiso. La solución a los problemas matrimoniales llega solo si hay un compromiso. Muchas veces se suele fracasar porque la situación se enfoca de una manera equivocada. Y aquí hay algo que en esto del compromiso lo podemos expresar como la negociación. La negociación es posible solo después de seguir los pasos arriba mencionados. Planteamiento suave primero, intentos de desagravio después y mantener la calma o tranquilizarse uno mismo y a la pareja. Esos pasos preparan. La piedra angular de cualquier compromiso es el cuarto principio que ya vimos, estamos en el quinto, que es aceptar la influencia u opinión del otro. No se pueden hacer oídos sordos a las opiniones y deseos de la pareja. Una mente cerrada es un grave obstáculo a la hora de resolver un conflicto. Y muchas veces va a ayudar en la negociación el hacer preguntas para entender mejor el punto de vista del otro. Quinto, ser tolerante con los fallos de cada uno. Para resolver un conflicto no es necesario, ojo, especialmente mujeres, ojo, no es necesario que tu pareja cambie. Lo que hace falta es negociar, encontrar un terreno común y soluciones satisfactorias para los dos. Las soluciones solo son efectivas, las soluciones, cuando son problemas solubles. Vamos a ir a otro gran apartado. Hemos visto cuarto principio, hemos hecho un gran excursus. Quinto principio, ahora vamos a hacer un segundo gran excursus, que son los típicos problemas solubles. Muchos de esos típicos problemas solubles son el estrés laboral, la familia política, el dinero, el sexo, las labores en el hogar, los hijos. Son aspectos conflictivos comunes, piedras candentes presentes incluso en matrimonios felices. Existe una razón para que esos conflictos sean comunes, es decir, ¿qué hace que esos conflictos sean comunes en la mayoría de las parejas? Pues la respuesta es que hacen referencia a lo más importante del matrimonio. Si queremos ser honestos, la felicidad va a implicar siempre trabajo. El objetivo de este excursus sobre los típicos problemas solubles es obtener una profunda comprensión entre el esposo y entre la esposa. Cuando existe un conflicto, por lo general, es porque marido y mujer sostienen ideas distintas sobre las tareas, su importancia y la forma de realizarlas. Fíjense qué interesante. Existe un conflicto porque marido y mujer tienen ideas sobre el mismo tema, distintas sobre la manera como eso, sobre la importancia que eso tiene, sobre la forma de realizar eso y sobre las tareas en sí mismas. Suele haber 6 áreas de conflicto. Primera, estrés y más estrés. ¿Cuál sería aquí el punto de tarea a alcanzar? Pues hacer del matrimonio un remanso de paz. Pero a veces sucede que uno y otro están volcados en las tensiones laborales que del trabajo se llevan a la casa. Hoy el estrés laboral, fíjense, el estrés laboral es una causa de insatisfacción matrimonial. Las parejas hoy en día tienen menos tiempo para hablar, tienen menos tiempo para relajarse, tienen menos tiempo para comer, y no se diga para comer juntas, y tienen menos tiempo incluso para dormir. Los días del hola cariño, ya llegué, quedaron atrás. ¿Cuál es la solución a esto de estrés y más estrés? Reconocer que al final del día necesitan tiempo para relajarse
individualmente antes de llegar a la relación entre los dos. A veces también deben darse cuenta que pueden estar exagerando un incidente que tienen en la casa, porque en realidad lo que lo ha originado o sobredimensionado es que han llevado estrés del trabajo a la propia casa. Primero, estrés y más estrés. Segundo, las relaciones con la familia política, tema candente. Tarea en este punto: establecer un sentido de solidaridad entre marido y mujer. Aunque los chistes que suele haber suelen ser entre suegra y yerno, la realidad es que estadísticamente hablando, la mayor parte de los conflictos son entre suegra y nuera. Y esa es la realidad. Las dificultades en este campo pueden exacerbarse, por ejemplo, en momentos como cuando nace un hijo, o sobre la discusión que hay entre la suegra que le dice al hijo y la esposa que quiere hacer sobre el propio hijo, cuando atraviesan los hijos una etapa trascendental. Otro momento es cuando los suegros envejecen y empiezan a precisar más la necesidad de la compañía de uno o del otro. A la base de esa tensión existe una batalla entre dos mujeres por el amor de su esposo, para el caso de la mujer, y del hijo para el caso de la madre. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, voy a contarles una anécdota, primero antes de pasar a la solución. A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? La suegra, imagínate que tu suegra, que vive en otra ciudad y que casi no los ve, pero con la cual no has tenido muy buena relación, llega a visitarte y se va a quedar en tu casa. Y el hijo, tu esposo, naturalmente está contento porque va a recibir a su madre. Y dado que la mamá muchas veces, es decir, tu suegra muchas veces ha minusvalorado tu capacidad gastronómica culinaria y tú te sientes insegura, y ella además efectivamente sabe mucho de ese campo, tú has hecho una reservación para el domingo, invitar a tus suegros a un restaurante que tú conoces sobre una comida que efectivamente tú sí tienes un mayor dominio. Has hecho la reservación, incluso has adelantado un pago. Y hete aquí que el domingo en la mañana tu suegra llega a la casa con despensa y en la comida, al final de la comida, comunica que ha preparado la cena que tanto le gusta a tu esposo y que efectivamente le gusta. Hay un gran problema y tiene que tomarse una decisión. Comer la cena que ya preparó tu suegra para ese domingo en la noche, o ir a cenar al restaurante que tú ya habías hecho la cena. ¿Qué harías? Solución al tema en general. El hombre debe ponerse el esposo siempre de parte de la esposa. Puede parecer duro, pero una de las tareas básicas del matrimonio es establecer un sentido de solidaridad. Hoy por hoy, lo primero para el esposo es su esposa, y también en sentido inverso, y después es ser hijo. Naturalmente aquí nadie está sugiriendo hacer algo desagradable que deshonre a los padres, que en el caso incluso de los creyentes es un mandamiento, el cuarto, honrar a sus padres. Tercero, dinero, dinero, dinero. La tarea aquí es equilibrar la libertad y la esclavitud que el dinero representa con la seguridad y la confianza que también el dinero simboliza. El dinero suele simbolizar necesidades emocionales, por ejemplo, la seguridad y el poder. ¿Cuál es la solución? Esto es algo muy sencillo, pero que muchas veces no se hace y que no tiene que ver solamente para una etapa que puede ser la inicial del matrimonio, sino para todas las etapas del matrimonio. Número 1 es establecer un presupuesto lúcido. Importante que trabajen en equipo en la elaboración de ese presupuesto para resolver problemas financieros. Paso 1 va a ser hacer un inventario de gastos actuales.
Paso 2, la gestión de las finanzas del día a día. Paso 3, planificar el futuro financiero. No me detengo en esto porque llevaría mucho tiempo y además hago un paréntesis corto, voy a hacerles un anuncio. Les tengo una muy buena noticia. He hecho un resumen de 50 hojas de los 7 principios para un matrimonio feliz del método Gottman. Y la buena noticia es que además se las voy a regalar. Se los voy a regalar si me escriben un mensaje de WhatsApp al número que también va a aparecer aquí abajo en la descripción del video. Solamente por WhatsApp les voy a enviar un archivo en PDF donde todo esto va a quedar mejor explicado, con más énfasis y más explícitamente dicho, y tal vez también de una mejor manera dicha. Es un resumen que he realizado y donde todo esto y muchos otros puntos vienen explicados y se los voy a regalar. Eso tiene una condición, que es solamente para uso privado y naturalmente nunca para la comercialización. No vienen los test, que sí vienen en todo el método, pero viene el libro. Entonces, quien quiera el PDF de este resumen, que son 50 hojas de los 7 principios, de los excursus que he hecho y de los fundamentos, entre los cuales tienen que ver la amistad, los intentos de desagravio, los 4 jinetes, etc., pues me lo pide mandándome un mensaje de WhatsApp. No les voy a responder hoy mismo porque la vez pasada tardé muchísimo y me estaba durmiendo a la 1 de la mañana por enviarle los test. Ahorita simplemente van a hacer el resumen del libro de los 7 principios para un matrimonio feliz que yo he elaborado y que es lo que me he basado como esquema para esta explicación. Se cierra el paréntesis, ahí vendrá esta parte de cómo hacer un presupuesto. Bueno, volviendo al punto aquí de dinero, el solo hecho de estudiar juntos sus gastos transforma la relación emocional. Cuarto punto, sexo. La tarea es el aprecio y la aceptación mutua. Ningún otro aspecto de una relación ofrece más potencial para el cónyuge que sentirse avergonzado, herido o rechazado por este ámbito. Muchas veces el problema cuando se habla de sexo en el matrimonio, aunque no se habla explícitamente, es la frecuencia en la práctica del acto conyugal. Muchas veces, cuando marido y mujer hablan de sus necesidades sexuales, a menudo su conversación es indirecta, imprecisa y poco clara. Parece que tienen prisa por acabar la conversación con la esperanza de que milagrosamente el otro haya entendido lo que tú no lo explicaste con claridad. Como si el otro mágicamente, por gracia infusa o no sé de qué otra manera, entendió sin claridad y el uso de las palabras adecuadas cuáles son tus necesidades sexuales. El problema aquí es que mientras menos claro seas con lo que quieres o no quieres en el ámbito de la sexualidad, menos probable será que lo tengas. El sexo ofrece al matrimonio una gran oportunidad de profundizar en la intimidad. ¿Cuál es la solución aquí? Pues primero aprender a hablar de sexo de modo que los dos se sientan a salvo. Eso significa aprender a expresar de forma correcta lo que desean y lo que no desean. La clave para hablar de esto es ser amable. Si una sesión comienza con un cónyuge criticando al otro, lo más probable es que la conversación termine pronto. El objetivo del sexo, uno de los objetivos del sexo, que es es algo bellísimo en la teología del cuerpo, es no solamente la procreación, sino también la dimensión unitiva del matrimonio, o en otras palabras, el estar cerca el uno del otro. Por tanto, cuando hablen de sexo, acentúen también lo positivo, o si nunca lo hacen, acentúen lo positivo. El sexo no va a ser siempre de la misma calidad o intensidad.
A veces podrán sentir que han tocado literalmente sus almas el uno del otro, mientras que otras veces será una ocasión de simplemente placer. A veces la relación conyugal será lenta, el acto propio del matrimonio, y otras veces será breve. Cuantas más veces suceda, será mejor. Y eso pasa por sintonizar el lenguaje no verbal de lo que expresa tu cónyuge. Y aquí sí hay que hablar de otro problema común en los matrimonios, que es que muchas veces se da por sentado que conocen la anatomía y la fisiología sexual del otro. En México, en muchos países latinoamericanos no sucede. No sucede que se lee primero el manual antes de utilizar un producto. Pero si quieres utilizar un producto moderno que ha costado mucho y que implica un máximo cuidado, la mayoría de ustedes van a leer primero el manual de uso y después lo van a usar. Pues una analogía de esto es precisamente que se conozca primero la fisiología del cónyuge. Ahorita mismo me estoy acordando, hay un libro escrito por católicos que habla justamente de la sexualidad en el matrimonio con una plenitud. Se la voy a poner en la descripción para que no se me olvide, por si la voy a escribir después, porque en este momento no la recuerdo. Quinto, las labores del hogar. La tarea aquí es crear una sensación de equidad y trabajo en equipo. La realidad es que muchas veces los esposos no suelen darse cuenta de lo importante que es para la mujer tener orden en su casa. Por lo general es la mujer la que insiste más en la limpieza y en el orden. Cuando un hombre no cumple las tareas acordadas, la mujer siente que no es respetada y apoyada, y esto lleva al resentimiento y a un matrimonio menos satisfactorio. Muchos hombres no comprenden que las labores de la casa suponen mucho trabajo para la mujer, y es que muchos de ellos se educaron en hogares en los que era visto que las tareas domésticas las tenía que hacer la mujer y no el hombre. Muchos hombres, de hecho, consideran las tareas domésticas como de mujeres. ¿Cuál es la solución en este apartado? Pues naturalmente ayudar a hacer las tareas de la casa. Y aquí hay un dato interesante que se desprende de un estudio y no de una opinión. Cuando el esposo contribuye en las tareas de la casa, el matrimonio afirma tener una relación sexual más satisfactoria. Ciertamente los beneficios de esta ayuda del hombre en la casa se extiende más allá del dormitorio. En las mujeres, por ejemplo, se advierte un ritmo cardíaco más lento durante las discusiones, lo cual significa que es menos probable que inicien las mujeres una discusión con un planteamiento agresivo. La clave aquí no es la cantidad de tareas, sino el escuchar lo que la esposa considera que es suficiente. La mejor manera de averiguar hasta qué punto debes colaborar, en este caso el esposo, es que discutan una lista de tareas. Si no hay lista de tareas, no hay un parámetro en torno al cual discutir qué hay que hacer en la casa. Pero aquí además hay dos variables importantes en la ecuación labores de casa, mejor relación sexual. La primera es que si el hombre realiza las tareas domésticas sin que la mujer tenga que estárselo recordando. Y la segunda, cuando el hombre incluso busca hacer más de lo que le toca, es decir, hacer algo que le tocaba a la esposa y no a él, sin que la esposa se lo haya pedido. Sexto, nuevos padres. Es verdad, esto es quizá un poco más acotado a quienes son padres primerizos o lo van a hacer. La tarea aquí es expandir el sentido de solidaridad para incluir a los hijos. Un hijo provoca cambios y casi siempre son para peor, y esta es la realidad. En los estudios de Gottman, un 70% de las madres primerizas experimentan un bajón en su satisfacción matrimonial en el primer año tras el nacimiento de sus hijos. El hombre también experimenta el bajón,
pero lo experimenta más tarde y más bien como una reacción a la infelicidad de su esposa. La variedad de razones es múltiple, la sensación de sentirse poco apreciada, la responsabilidad que hay por el cuidado de los hijos, la combinación de maternidad, trabajo, el estrés económico y también muchas veces la falta de tiempo personal para la madre misma. Lo importante aquí no es este 70% de mujeres insatisfechas. Lo importante aquí es porque un 30% de mujeres sí se sienten satisfechas. ¿Qué distingue a las madres felices de las infelices? La respuesta tiene que ver, y aquí está un punto neural, la respuesta tiene que ver con que el esposo viva con ella la transformación en padres o que se quede atrás. La experiencia de convertirse en madre altera completamente la vida de un esposo que no la vive con la mujer y además es comprensible que entonces se distanciarán. El esposo puede estar anclado en el viejo nosotros de cómo era el matrimonio cuando nada más estábamos ella y yo, y no va a poder evitar resentirse porque el tiempo que ahora la esposa le dedica a él es menor. No puede recuperar a esa esposa de antes por una razón: esa mujer ya no es lo mismo. Y entonces la solución es que él la siga en el nuevo reino al que ella ha entrado. Y esto significa hacer la experiencia de saber, pero sobre todo sentirse padre. Hay una serie de consejos para seguir unidos después del nacimiento de un hijo. Me los voy a brincar y vamos al sexto principio. Me los brinco porque los van a encontrar en el resumen, en el PDF, que los que lo quieran me lo van a poder pedir. Y paso al sexto principio. Nos quedan solamente 2 principios, no 4, 2 principios. Sexto principio: salir del estancamiento. Y esto tiene que ver con los conflictos insolubles. Hay gente que tiene alergias y puede vivir con esas alergias. Aprende a vivir con esas alergias. Las va a tener siempre mientras viva. El punto entonces no es cómo me las quito, sino cómo aprendo a vivir con ellas. El objetivo de este apartado, que tiene que ver con los conflictos insolubles, no es solucionar el problema. Eso ya lo vimos en la parte de los conflictos solubles, sino en pasar del estancamiento al diálogo, o en otras palabras, a hablar sin hacerse mutuo daño, aprender a vivir con el problema. Hay que comprender la causa del problema independientemente de si a ti te parece trivial o no es trivial. El estancamiento indica, y vamos a volver a uno de los conceptos básicos que ya mencionamos antes, el estancamiento indica que tienen ciertos sueños, concepto básico, ya lo dijimos hace un rato, que no se están realizando o no respeta uno u otro los respectivos sueños, que pueden ser esperanzas, aspiraciones o deseos profundos. Los sueños pueden operar en distintos niveles. Pueden ser sueños prácticos, como puede ser una bolsa, un dinero, una cuenta, un coche, o pueden ser sueños mucho más profundos, que son muchas veces los que a menudo permanecen ocultos. La materia de los sueños. Hay sueños que, por ejemplo, tienen raíces en la infancia, recrean momentos de la vida familiar de una niñez feliz. Piensen, por ejemplo, en un matrimonio en el que para uno recrea este momento feliz de la infancia, el cenar o el comer o el desayunar todos los fines de semana, todos juntos en familia.
porque era un momento de unión, convivencia, alegría. La mamá cocinaba justamente lo que más les gustaba. Mientras que para el otro, el mismo hecho recrea algo que es repugnante porque está asociado a carencias, a conflictos o a peleas que se vivían justamente en el mismo momento, que para el otro significa algo completamente diferente. La cuestión de salir a un restaurante puede ser simbólica, porque mientras que para uno va a ser un momento de sueño, porque recrea lo de antes, para el otro recrea, le trae a la mente el momento de tensión. ¿Por qué algunas parejas, sin embargo, manejan con éxito estos conflictos y otras se quedan estancadas? Uno de los objetivos de un matrimonio consiste, y esto no se debería olvidar, en ayudar al otro a cumplir sus sueños. Ayudar al otro a cumplir sus sueños. Querer saber lo que el otro desea en la vida. Ninguno de los cónyuges debería insistir o manipular para que el otro renuncie a sus sueños. Hay ocasiones en que estos sueños están ocultos. Para muchas parejas, el sueño que provoca el conflicto entonces no es tan evidente. Hay temas que causan un conflicto y no se resuelven, y deberíamos tenerlo también presente, no se resuelven en una sola sesión. Algunos aprenden a convivir con el problema. Si sienten que su matrimonio está estancado, el primer paso es identificar qué sueños son la causa del conflicto. Un buen indicativo de que están tratando un sueño oculto es pensar que tu cónyuge es el único culpable del problema. ¿Qué hacer? Número 1. Conviértete en detective de sueños. Muchas veces, tal vez, sobre todo si no hay una buena intimidad o relación de amistad, que es uno de los pilares básicos del método Gottman, va a ser un poquito que simplemente de una conversación, simplemente preguntes ¿cuál es tu sueño más profundo? Y te lo digan, ¿no? Eso se va descubriendo por el grado de intimidad que hay, también por el cultivo de esas relaciones aparentemente superficiales, de preguntas aparentemente bobas y que sin embargo son las que llevan un grado de intimidad mayor. Conviértete en detective de sueños. 2. Trabaja en un problema estancado. Esto significa que no debes intentar resolver el problema en una primera vez. El objetivo es simplemente entender el problema y por qué le afecta tanto a uno y a otro. 3. Tranquilícese el uno al otro. Transmite paz, que el otro se sienta escuchado. 4. Salgan del estancamiento también. Y esto significa hacer las paces con el conflicto, es decirle al otro, he entendido cuál es tu sueño y por tanto acepto que hay una diferencia en tu sueño de los míos, pero también hago contigo un compromiso de respetar tu sueño. Y finalmente, agradecer. Pasamos al séptimo y el último principio. ¿Cuál es? Crear un sentido de trascendencia. Hay matrimonios que se dan cuenta pues que viven bien, satisfechos, no se llevan mal, económicamente les va bien, es más, puede ser que ni pelean tanto, se simpatizan, se llevan bien, pero se dan cuenta que experimentan el deseo de algo más. Algo tan sencillo como puede ser el deseo de sentirse familia. Si tú adviertes que te falta algo, tal vez es precisamente una sensación de trascendencia. El matrimonio no consiste únicamente en educar hijos, dividir la tarea y tener relaciones sexuales. Eso no es el matrimonio. Tiene dimensiones espirituales que se refieren a la posibilidad de crear una vida interior juntos, una cultura plena
de símbolos y rituales y una apreciación de sus papeles y objetivos que les une, que les lleva a comprender lo que significa ser una familia. La familia, como una pequeña unidad, tiene sus propias costumbres. Por ejemplo, salir a cenar los domingos o cenar un tipo de alimento los domingos. Tiene rituales, un brindis, por ejemplo, después de una buena noticia que supone un éxito para todos, o sus propios mitos, las historias familiares que se van transmitiendo o que se dicen cuando, por ejemplo, el papá le cuenta a los hijos cómo conquistó a la mamá y que tal vez le pone de más o le quita, pero son los mitos familiares. Un matrimonio con este sentido de trascendencia, con este principio, está desarrollado a desarrollar su propia cultura. No significa estar de acuerdo en todos los aspectos de la filosofía de la vida. Una cultura familiar, subcultura familiar, incorpora los sueños del esposo y los sueños de la esposa. Y será lo bastante flexible para cambiar a medida que los dos van cambiando. No son los mismos este tipo de cultura al inicio del matrimonio que llevados 10 años, que llevadas sus bodas de plata, que a los 30 años, que a los 40 años. Es importante aceptar que cada uno de los cónyuges tiene sueños y que el otro puede no compartirlos, pero que sí debe siempre respetarlos. Pensemos, por ejemplo, cuando uno tiene una religión y el otro tiene otra o no tiene ninguna. Cuanto más de acuerdo estén sobre las cosas fundamentales de la vida, más significativa será su relación. El objetivo crucial en este campo, en cualquier matrimonio, es crear un ambiente que anime a hablar sinceramente de sus convicciones. En ocasiones, las historias pasadas de la propia familia se convierten en las propias historias. Piensen en el esposo que trae a cuestas la historia de unos abuelos que hicieron lo posible por vivir el sentido de generosidad y que él lo aprende de sus propios padres y lo lleva a cultivarlo en los propios hijos, porque hay una historia detrás. La historia de una abuela que tal vez se quedó incluso al borde de la quiebra con tal de ayudar en un momento de hambruna o de penuria a una gran cantidad de personas por el solo hecho de cultivar el sentido de generosidad. O para la mamá, que hay un sentido de lealtad muy grande en el matrimonio porque sus abuelos hicieron lo imposible por permanecer fieles el uno al otro, estando separados durante mucho tiempo porque no podían viajar, porque no se podía. Y sin embargo después terminaron unidos y felices. Un sentido de lealtad. En ocasiones esas historias se van a incorporar a la propia historia matrimonial. Hablemos ahora de los rituales familiares. Es fundamental que los dos creen rituales informales que los lleguen a conectar emocionalmente. Piensen, por ejemplo, en el significado de la misa de Navidad, la cena de acción de gracias, etc. La mayoría de nosotros crecimos en familias en las que algunos rituales se convertían en importantes. ¿Cuántos imposible no pensar en la cena de Navidad con la familia, en no ir a misa el 24 de diciembre? Al convertirlos en parte de la vida de casados, se convierten también en rituales propios, dejan de ser rituales de otros para convertirse en rituales propios. Y fomentan, por tanto, también una propia identidad, le dan una identidad a la nueva propia familia. No tienen, ciertamente, que derivar de las familias de origen o de la infancia. Ustedes, como matrimonio, también pueden crearlos. Pueden surgir de lo que sienten que le falta a la propia familia. Pueden ser aspectos espirituales o aspectos de relación simplemente. Algunos rituales pueden llegar a ser muy importantes, aunque no parezcan memorables. Por ejemplo, un pastel de cumpleaños, aunque no haya fiesta. Y estos rituales son importantes para la conexión emocional. Conozco a una pareja que menciona el método Gottman, que habla del ritual del café.
los esposos junto con los hijos después de la cena pasaban a la sala a tomar un café. Él y ella tomaban el café mientras veían jugar de los hijos y conversaban de algo más. Eso era un ritual. ¿Cómo empezar? Establezcan citas semanales solo para los dos. Recuerden, si tienen niños, y sobre todo niños pequeños o menores de edad, que las niñeras existen. 2. Tengan celebraciones de triunfo, un modo como ustedes saben que celebran en su hogar un triunfo. Tengan rituales matrimoniales, cómo celebran las relaciones con sus amigos o cómo sus amigos entran dentro de su propio ritual de celebración. Tengan rituales en torno al sexo. Hago un paréntesis para que ninguna persona, a veces estas personas, lo digo con mucho respeto, pero también a veces radicales entienden mal. Estamos hablando de ritual en sentido antropológico, no de ritual en sentido estrictamente de la filosofía y la fenomenología de la religión. Son dos cosas diferentes. Ritual en torno al sexo, con eso termino. Ritual en torno al sexo. O el ritual para mantener el contacto con parientes y amigos, o los cumpleaños y otras fechas especiales. Una pregunta fundamental aquí: ¿cuál es el lugar de uno y del otro en el mundo? Las perspectivas de sus propias funciones y las de su pareja pueden aumentar este sentido de trascendencia y de armonía que responde a esta pregunta, el lugar de cada uno en el mundo, o crear una tensión. El matrimonio será profundo si sus mutuas expectativas son similares como respuestas a esta pregunta fundamental. Jan y Hillary, por ejemplo, consideraban que para ellos el matrimonio era que él se ocupara de salir y buscar el sustento y Hillary de cuidar a la familia. No era algo que habían llegado por imposición, sino valores compartidos sobre su lugar en el mundo, pero que ambos compartían. En el caso de Chloe y Evan, para ellos dos estaba en compartir mutuamente las responsabilidades de la casa. Algo podríamos decir un matrimonio igualitario en el que ambos se apoyan mutuamente, tanto emocional como materialmente. Y su relación funcionaba. Compartir las mismas convicciones sobre el papel de los padres, por ejemplo, los valores que deben transmitir a los hijos, aumentan el significado del matrimonio. Sus ideas sobre el trabajo y la importancia que le conceden a sus empleos puede hacer también más profunda su mutua comprensión, y eso no significa que deban coincidir en todos los aspectos. Hay también, por otra parte, lo que podríamos llamar objetivos personales. Los objetivos son parte de lo que da significado a una vida. Hay objetivos prácticos, que puede ser ganar cierta cantidad de dinero, pero también hay objetivos mucho más profundos, que puede ser encontrar paz, recuperarse de una infancia difícil o de algún trauma. En ocasiones, muchas veces en la pareja, se evita hablar de los objetivos más profundos. Comentar objetivos profundos no solamente alcanza o hace que el matrimonio alcance mayor intimidad, sino que también enriquece la unión. Y finalmente, los símbolos compartidos. Sus vidas deben estar rodeadas de cosas que representan valores y creencias que comparten. En muchos casos, esto va a ser símbolos religiosos, un crucifijo, una imagen de la Virgen, de la Sagrada Familia. En otros casos van a ser, además, o símbolos más personales. Pensemos, por ejemplo, en una mesa que supone para los dos pensar en lo que está detrás de esa mesa. Esa mesa es un símbolo porque lleva a ver que los dos la diseñaron, que los dos la quisieron, que los dos tal vez pusieron dinero para comprarla, que representa la firmeza y la estabilidad del propio matrimonio. Para otros puede ser
la estatuilla de un ángel encima de la chimenea o de un buró, porque es un matrimonio que perdió un hijo y les recuerda, además del hijo que los une, la fortaleza que los dos tuvieron para salir adelante. Pero no solamente pueden ser símbolos religiosos o símbolos más personales, a veces también pueden ser símbolos abstractos. ¿A qué me refiero con símbolos abstractos? A símbolos que pueden ser, por ejemplo, historias familiares, que pueden simbolizar una serie de valores para los dos. Pues, queridos esposos, hemos llegado al final de estos 7 principios. Esta es la segunda parte. Les agradezco mucho el tiempo. Hemos hablado de 7 principios. No se trataba de una clase o una conferencia, sino de la exposición, la presentación de un método científico, también llamado la ciencia del amor, que es el método Gottman, que ha tenido todos estos resultados, tanto como terapia para tratar parejas, como método para evitar problemas a largo plazo, cuando los matrimonios lo conocen, que en este caso esto iba más orientado por este punto, y que ha sido en este caso puntualísimo el deseo de poder suscitar en cada uno primero un examen personal de conciencia. Aquí no se trata de lanzar el dedo a alguien, porque cuando un dedo acusa hay muchos más dedos que están apuntando hacia el que está acusando. Si tú has encontrado aquí luces, reflexiones que te ayuden, adelante. Yo quiero terminar agradeciéndoles mucho su tiempo. A mí me hace muy feliz el poder servirles de esta manera. He estudiado esto las últimas semanas y lleva mucho tiempo tratar de hacer un resumen. He tratado de ofrecérselos así y en consecuencia también ofrecerles como un regalo, si se puede decir así, un resumen de esto que les he expuesto en un archivo de 50 hojas de algo que es mucho más amplio y que me pueden pedir de forma gratuita si me mandan un mensaje de WhatsApp y me escriben a la dirección que va a aparecer aquí abajo en la descripción del video. Aquí también encontrarán la primera parte, a la cual siempre podrán volver para recordar, para repasar o para simplemente iluminar. Les agradezco mucho su tiempo y les vuelvo a recordar, si a alguno de ustedes les gustaría realizar una peregrinación a Tierra Santa, cada año organizo una. La próxima la tenemos en noviembre próximo. Es una peregrinación que ya he tenido con un grado de satisfacción de los participantes muy elevada. Bienvenidos quien quiera preguntar también informes, y agradezco finalmente a muchos de ustedes, especialmente mujeres, aunque también han sido algunos hombres, que han consultado algo por WhatsApp sobre su matrimonio. Las limitaciones tanto de tiempo como por el medio son muchas. He tratado de contestar o de dar un seguimiento, pero soy consciente que no es el medio ni la forma, aunque no por eso no trato de dar una ayuda a quien la pide, y muchas veces lo principal, que es un aliento, una motivación y un ánimo. Lo sé intelectualmente porque trato matrimonios, que no es fácil, pero también sé que sí es posible si los dos quieren. Y estas 2 charlas, la que ya tuvimos y esta también con los 7 principios y las bases, quieren ser una ayuda en su camino a la felicidad. Que tengan muy buena tarde, muy buen día, dependiendo de la hora en la que verán muchos después este video. Los que lo están viendo en vivo, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Voy a terminar la transmisión haciendo la conclusión. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche.